Muy buenas tardes, mi nombre es Darlene Zorrilla Vázquez, mi número es el número 59, mi tema a exponer es el Estado Dominicano, Independencia Nacional Dominicana. La República Dominicana surge a la vida independiente el 27 de febrero del 1844. La República Dominicana es una república democrática formada por 31 provincias y un distrito nacional. La constitución política que reforma el 26 de enero del 2010 y es dominada como la Constitución del siglo XXI. En el 1861, después de encarcelar y exiliar y ejecutar a muchos de sus oponentes económicos, Pedro Santana pactó con la Corona de España y reveló Nacional Dominicana, Estado colonial y el único país americano en hacerlo. Juan Pablo Duarte fue un hombre educado fuera del país y llegó al país y con ideas liberales y pertenecía a la burguesía y formó junto a 8 hombres una sociedad secreta llamada la Trinitaria. La independencia nacional constituye la garantía de la liberales patria y de nuestra existencia como nación libre e independiente de toda dominicación. En el año 1844 se inicia la gestada independentista precocidiada por Juan Pablo Duarte. La guerra de la independencia dominicana fue el proceso histórico que se inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití el 27 de febrero de 1844. Saludos, buenas. Mi nombre es Víctor Rafael Quesada Castillo y soy perteneciente del grupo número 4. Y hoy me toca hablar sobre la Junta Central Gubernativa y sobre la Revolución de 1857, doble poder. Empezando con la Junta Central Gubernativa, que este mismo fue un organismo dominicano colegiado de gobierno con carácter provisional creado el 1 de marzo de 1844 en Santo Domingo, justo después de haberse proclamado la independencia dominicana el 27 de febrero de 1844. La JCG, la Junta Central Gubernativa, tuvo por misión y tarea encargarse de organizar política, jurídica, militar y administrativamente el país después de la proclamación de la independencia. Su origen se encuentra en el manifiesto del 16 de enero de 1844, parte que al final es donde está dominada como un cuerpo colegiado de 11 miembros, que asumiría todos los poderes hasta que el Estado estableciera una constitución. La forma de gobierno que adoptaría la Junta, según los preceptos del manifiesto del 16 de enero de 1844, sería de tipo liberal, inspirada en las ideas de Locke, Rhodes y Montesquieu. Entre otros, los dominicanos de alguna preparación intelectual se nutrieron de esas ideas que venían barriendo en Europa y América en el colonialismo y en el despotismo y el feudalismo. La revolución de 1857, doble poder, sucedió la catástrofe del estallido de la misma fecha. En Santiago de los Caballeros, el 7 de julio de 1857, estalló en Santiago un movimiento cívico-militar con el propósito de derrocar el gobierno del presidente Buenaventura Báez. De inmediato, sus voceros anunciaron la integración de un gobierno provisional con sede en Santiago de los Caballeros. Los ibaeños lanzaron un manifiesto y expresaron que lo hicieron para sacudir el yugo de gobierno del señor Báez, el cual desconocen desde ahora y se declaran gobernados hasta un Congreso elegido por voto directo. Constituyen nuevos poderes por un gobierno provisional con su asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El presidente del gobierno provisional fue escogido del general José Desidero Valverde y el abogado Benigno Filomeno Rojas, que fue el vicepresidente. Los dos contaban con el apoyo de los productores de tabaco y del comercio del Cibao. Saludos, mi nombre es Teuris Peguero Altagracia, soy el número 31 y me toca hablar o explicar sobre la anexión a España y la guerra restauradora. La anexión a España es aquel hecho histórico que ocurrió el 18 de marzo de 1861, cuando Pedro Santana unifica República Dominicana
con España. Este hecho se llevó a cabo principalmente por el primer ministro O'Donnell, quien tenía el interés en que España volviera a ser lo que era antes, un territorio fuerte con muchas colonias y con una serie de cosas. Entonces, Pedro Santana, para que la anexión se llevara a cabo, le pidió unas condiciones. Dentro de esas condiciones estaba el no restablecimiento de la esclavitud, que República Dominicana se ha considerado una provincia española, así como las 49 que ellos tienen en su territorio, en la península ibérica, que la mayoría de dominicanos que participaron en la Guerra de la Independencia sean considerados para puestos en el gobierno que España iba a instaurar, y que también todos los hechos que ocurrieron desde el 27 de febrero, en el momento de nuestra independencia, hasta la anexión a España el 18 de marzo del 61, sean considerados válidos, y toda esa historia pues no se pierda y España no la niegue, sino que la considere. Antes de esto, quizás ustedes se pregunten por qué llegamos al punto de vender nuestro país a España. Esto ocurre principalmente, según los historiadores Jaime de Jesús Domínguez y Juan Bosch en sus respectivos libros. Ellos están de acuerdo, y otra serie de historiadores, en que el sector atero fue la principal razón. El sector atero, quien estaba a su cabeza, Pedro Santana, estaba en decadencia. Ellos se mantuvieron muchos años en el poder, y como estaban decayendo, entonces ellos deciden vender el país a España, para que así España, o unificar el país a España, para que España lo tuviera en cuenta y ellos siguieran estando en la élite dominicana. Por eso es que Pedro Santana, dentro de las condiciones que le pidió para llevar a cabo la anexión, le dice que los dominicanos que participaron en la Guerra de la Independencia sean considerados para cargos en el gobierno. Como él participó en la guerra y muchos otros de los ateros, pues se le iba a considerar. El pueblo dominicano estaba en total desacuerdo con la anexión, pero Pedro Santana mintió diciendo que realmente el pueblo la quería. Por esto entonces llega lo que es la Guerra de la Restauración. Todo está conectado. La Guerra de la Restauración ocurre entre el 1863 y el 1865. En España se le conoce como la Guerra de Santo Domingo. También se le llama así, o la Guerra Restauradora. Aquí también le llamamos así, si no es la Guerra de la Restauración. Este fue una importante batalla y una de las más importantes en toda la historia dominicana. Ocurrió entre los dominicanos que estaban en contra de la anexión, contra los dominicanos que sí estaban, y también las tropas españolas que estaban en el país en ese momento de la anexión a España. Principalmente la Guerra de la Restauración dio su inicio, aunque antes de esto pues tuvo una serie de revueltas y todo, pero su inicio ocurrió en el grito de Dajabón, el cual ocurrió el 16 de julio de 1863. El grito de Capotillo. Fue el grito de Capotillo en Dajabón. El grito de Capotillo ocurrió el 16 de julio de 1863. Santiago Rodríguez junto a unos 14 hombres se dirigieron a esa zona e izaron el pabellón dominicano, marcando así entonces el inicio de la Guerra de la Restauración. Luego de esto, pues una serie de pueblos y de provincias se unieron a la guerra, principalmente pueblos del norte o del Cibao, porque ellos eran los principales que estaban en contra y los más afectados debido a la serie de medidas que tomó España en el momento de la anexión. Luego de esto, otro hecho importante dentro de la Guerra de la Restauración fue lo que ocurrió el 13 de septiembre del 63 del mismo año, y fue la toma de Santiago, donde el comandante general de la Guerra de la Restauración, el general Gaspar Polanco, toma la fortaleza de San Luis en Santiago y decide liberar la siguiente estrategia. Él dice que lo más correcto, lo mejor que hay que hacer es quemar o incendiar parte del pueblo de Santiago para que así pierda valor estratégico para España, obligando así a los españoles a retirarse, y en el momento en el que ellos se retiren, emboscarlo y asesinar parte de su tropa. Eso fue lo que ocurrió. España, al ver el incendio, pues se retiraron de forma rápida, y los dominicanos los interceptaron y mataron a unos 1.300 hombres, entre muertes, heridos y desaparecidos. Luego de esto, entonces, de la toma de Santiago, pues ocurre lo que es la guerra en Santo Domingo, donde Gregorio Luperón, el héroe de la Restauración, que así como se le conoce, derrotó al general Pedro Santana, quien estaba del bando anexionista. Él era un dominicano, pero que como estaba a favor de la anexión, peleó por España en vez de por su propio país. Gregorio Luperón lo derrota, y como Gregorio Luperón lo derrota y participó en otras guerras también, en otras batallas centrales de la Guerra de la Restauración,
Restauración, se le conoce como el héroe de la Restauración. También ocurrió un hecho muy importante y fue la derrota en Montecristi. Aquí los restauradores pierden en contra de España, y esto ocurrió por lo siguiente: porque España tenía un mayor número de tropas y pelearon en campo abierto, y como tenían un mayor número de tropas y sus generales y soldados venían de academias militares, o sea que conocían estrategias, sabían usar armas y tenían mayor experiencia militar, derrotan a los dominicanos, los cuales eran la mayoría campesinos y no tenían, sabían usar armas, pero no tenían esa estrategia de guerra. Por eso entonces perdemos en contra de España. Pero a pesar de la derrota, la otra batalla que pudimos ganar, pues entonces hacen que ganemos la Guerra de la Restauración, la cual termina el 15 de julio de 1865 con la retirada de las tropas españolas del territorio dominicano. Pero antes de esto, la reina de España, Isabel II, en ese mismo año, en marzo del 65, firma la anulación de la anexión. Esto ocurrió porque España, la Guerra de la Restauración allí en España era impopular, y ellos veían este hecho. Toda la guerra fue llevado a la Corte General de España, y ellos vieron que no era necesario, que no le importaba financiar esa guerra por un territorio que realmente no necesitaban. Aparte de eso, ellos estaban pasando por sus propios problemas en su territorio y en su país, y por ese entonces deciden que anular la anexión y que las tropas se retiren, marcando así entonces el final de la Guerra Restauradora el 15 de julio de 1865. Ahí fue cuando se terminó la guerra. Muchas gracias, y ahora que continúe mi compañera. Buenas tardes, apreciados compañeros y maestros. Quien les habla, Mary Tolentino, número 45. En este caso les estaré hablando sobre las tendencias políticas dentro del movimiento restaurador y sus bases sociales. El movimiento restaurador fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia el día 3 de marzo del año 1865. La base social de este movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. Estas clases enarbolaron la bandera del republicanismo democrático como representantes del progreso económico, social y político de su época histórica. Para estudiar este movimiento debemos hacerlo atendiendo algunas aristas, pues como movimiento político representa una prolongación de los ideales trinitarios y del liberalismo. Constituye una resistencia colectiva de dominicanos bajo la iniciativa y participación de varios de los independentistas de 1844. Tiene el triple carácter de una guerra civil anticolonial y nacionalista. Comienza a gestarse como movimiento de oposición con las protestas aisladas que se produjeron en los días anteriores a la proclamación anexionista, y en la que sobresalen las de Mella, Fernando Arturo de Meriño, Tomás Bobadilla, hijos y otros. En la Revolución Restauradora, el 27 de febrero de 1863, colaboraron Lucas Evangelista Peña, Norberto Torres, Juan Antonio Polanco, Benito Monción, José de la Cruz Álvarez, José Ramón Luisiano y otros restauradores. El combate de Guayacán fue uno de los encuentros más violentos de la guerra restauradora. Allí combatieron también Monción y Pimentel, quienes se arrojaron sobre los cañones españoles con armas blancas. Como era costumbre, criolla para eliminar la mortífera artillería enemiga. Uno de los factores que contribuyó a los restauradores no utilizaran esta coyuntura para los fines de nuevos ataques, lo que fue la lucha intercaudillista, agudizada progresivamente. Finalizada la guerra restauradora, el 3 de marzo de 1865, el gobierno español emitió Real Decreto que determinó el abandono del país y anuló el pacto de anexión. En 1864, el gobierno restaurador había obtenido el reconocimiento de la República por parte de las potencias extranjeras como Inglaterra y Francia. El primero de estos países había enviado un representante diplomático, cónsul,
que trató de mediar en la búsqueda de la paz entre España y la República Dominicana. Las tropas españolas iniciaron el proceso de evacuación el día 10 de julio de 1865, con la salida de los españoles el día 11 de este mismo mes y año. Se estableció plenamente la nación dominicana y se da inicio al periodo que se conoce como la Segunda República, bajo el mando de José Antonio Pimentel, quien había sustituido a la Junta Central Gubernativa el 1 de marzo de este año. Hasta aquí mi participación. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Zuleika Familia Castillo, pertenezco al grupo número 4. Aquí le estaré hablando sobre la consecuencia de la guerra económica, producto de lo que los campesinos dejaron de trabajar para ir a la guerra. La producción se redujo al autoconsumo. El ganado se redujo a la mínima expresión, pues era utilizado como alimento y transporte durante la guerra. El tabaco se mantuvo como producto de explotación, ya que en la región del Cibao no se dejaba de producir. Los áteros y contadores de madera se debilitaron económicamente. Se produjo un ascenso político de las pequeñas burguesías nacionalistas. Aquí le estaré hablando sobre la consecuencia política. Se mantuvo la fragmentación política. Aumentó el caciquismo local. Se produjeron varios golpes de Estado. La clase dominante se dividió entre nacionalidad y anexionalista. El fenómeno caudillista se acentuó y se multiplicó los enfrentamientos. Se produjo un enfrentamiento entre la religión sur y el Cibao. En la religión sur predominaba el acto granero, mientras que en el Cibao existía una economía agrícola fundamentada en la pequeña producción. Su principal producción era el tabaco. El Cibao representaba las ideas liberales y democráticas. El sur era la cuna de los conservadores opuestos a la autodeterminación. Y le estaré hablando sobre el fin de la guerra restauradora. El 10 de julio de 1865, España y República Dominicana declararon el fin de la guerra de la restauración. El 10 de julio, los militares y el personal del gobierno español de la anexión comenzaron a salir del país en encabezamiento que tenían como destino a Cuba, Puerto Rico y España.